Buenos días, señoras y señores consejeras y consejeros electorales, representaciones partidistas acreditadas ante este Consejo Municipal Electoral. Señor secretario, sean todos bienvenidos. Siendo las 10:24 horas, 10:34 horas del día 4 de junio del 2024, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 168, 383, 388 del Reglamento de Elecciones, 168 fracciones 6, 217, 219 del Código Electoral del Estado de México, 6, 145, 146 fracciones 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16 y 19, 147 fracciones 1, 3 y 4, 148 fracciones 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 149 fracciones 1 y 5, 151 fracción 2, 152, 155, 157, 162, 163, 164, 166, 167 fracciones 5 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Secretario, en cumplimiento al artículo 148 fracciones 4 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia del quórum legal. Con gusto, señora presidenta. Señora presidenta, le informo que de conformidad con el artículo 221, fracción 1 del Código Electoral del Estado de México y el artículo 157 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Municipal fueron debidamente convocados a esta sesión el día 2 de junio del presente mes y año, y en obra de mi poder el acuse de las convocatorias respectivas. Con el permiso de los presentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistencia. Ciudadana Liliana Cristalinas López, en su carácter de presidenta de este consejo. Consejera número 1, propietaria Joseph Tarelia Avilés Cristóbal. Consejera número 2, propietaria Dioselina Elizabeth Calderón Molina. Consejera número 3, propietaria Griselda Álvarez Jaramillo. Consejero número 4, propietario Joel Ulises Vázquez Armenta. Consejero número 5, propietario Rubén Peña Martínez. Consejero número 6, propietario Yetzel Beltrán Nájera. Presente. Consejero suplente del partido PRI, Cecilio Lascada Rodríguez. Presente. Perdón, representante. Consejero propietario del Partido Verde Ecologista. Perdón. Representante propietario del Partido Verde Ecologista, Miguel Ángel Trujillo Ocampo. Representante de Movimiento Ciudadano, propietario Israel Alquiciras Cruz. Presente. Representante suplente del Partido Morena, Anayeli Yenedic Benítez Mederos. Presente. Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 219 del párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, así como los artículos 5, fracción 25 y 146, fracción 7 y 148, fracciones 4 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permite informarle a usted que se encuentran
Presentes 3 consejeros y 3 consejeras propietarias electorales y 2 representaciones suplentes y 2 propietarios. Representaciones de partidos políticos suplentes 2 y el de la voz, por lo que es procedente declarar la existencia del quórum legal. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, es procedente declarar la existencia del quórum legal. Señor secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor, proceda a informar a los integrantes de este Consejo Municipal el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la declaratoria de inicio de sesión. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y declarada la existencia del quórum legal, con fundamento en los artículos 152, fracción 2 y 167, fracciones 5 y 6 del Reglamento de Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 10:40 del día 4 de junio, se da inicio a la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Tlaxcala. Secretario, por favor, para continuar con el desarrollo de esta sesión, le pido de lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral en su caso. Gracias, señor secretario. Este punto del orden del día, continuamos, ya que se les tomó a todos ya su protesta de ley correspondiente. Le pido al señor secretario de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Respecto a esto, señora presidenta, me permite informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a las y los integrantes de este consejo con debida anticipación. Gracias, señor secretario. Le pido por favor de lectura al orden del día. Con gusto, señora presidenta. Los puntos del orden del día son los siguientes. 1. Lista de presentes y declaración del quórum legal. 2. Declaratoria de inicio de sesión. 3. Toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral en su caso. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 5. Informe de renuncias y sustituciones de las consejerías y o vocalías integrantes del Consejo y o Junta Municipal Electoral. 6. Presentación, análisis y de la presidencia ante el Consejo Municipal sobre el estado que resguardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral en función de aquellas que no son susceptibles a ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. 7. Presentación y análisis y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas por el Código Electoral del Estado de México. 8. Análisis y discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el cual se autoriza la creación de integraciones de los grupos de trabajo y puntos de recuento se dispone en estos que se deben instalar para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso de la totalidad de las casillas. 9. Análisis y discusión en su caso y aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitan los espacios de la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso la totalidad de las casillas. 10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliará a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso de la totalidad de las casillas y asignación de funciones. 11. Informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previsores para la instalación de los grupos de trabajo en la sede de la Junta en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o en su caso de la totalidad de las casillas.
12. Informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de partidos políticos, en su caso, de las candidaturas independientes ante los grupos de trabajo, cuando procede el recuento de votos de la parcialidad o, en su caso, la totalidad de las casillas. 13. Asuntos generales. 14. Declaratoria de clausura de sesión. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que solicite se incorpore en asuntos generales? Nada más para hacer la aclaración, por ahí tienen ustedes en su folder el informe del punto número 6, donde se incluye la casilla A4. Esa lo vamos a borrar en esta. Ese no iría por el acuerdo que se tomó, que serían nada más las tres que habíamos comentado, la 5140 básica A2, por causal A2, 5142 básica y 5147 extraordinaria 1. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, la primera, esa no sería. ¿Ese punto número 6? Sí, aquí en profe. En la hoja del informe. No. Sí, esa. Es que ahí dice que son las 4, pero no, realmente una ya se descartó. Entonces, esa es la que no la tomen en cuenta. ¿Sí? Sería el punto 6 del orden del día. Ok. ¿Alguien que desea hacer uso de la voz? ¿Algún comentario? Al no haber comentarios, le pido al señor secretario solicite el consenso a las representaciones y someta a votación el orden del día, de favor. Con gusto, señora presidenta. Pregunta a las representaciones partidistas si existe alguna que no tenga el consenso para el desahogo del orden del día que ha sido propuesto, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quienes estén en su aprobación, sírvanse manifestando, levantando la mano. Señora presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones partidistas por una unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Señoras. Nos comentó que no va en el siguiente punto. Ajá, es el número 6, pero como el informe se los. Pero estamos aprobando el del día nada más, ¿no? Sí, pero como no se los hicimos circular el día de ayer, por eso les estoy comentando en ese punto del orden del día que va a quedar así, que no estaría incluido esa casilla. No, nada más estaba haciendo la aclaración. Ok. Señoras y señores integrantes de este consejo, en razón de que anexo a previo a la sesión les fueron remitidos los siguientes antes mencionados, con fundamento en el artículo 171 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido previamente circulados. Señor secretario, por favor, proceda a solicitar el consenso de las representaciones y someter a votación la propuesta de dispensar la lectura de los documentos circulados en el orden del día. Con gusto, señora presidenta. Pregunta a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestando la mano. Levantando la mano, perdón.
Señora Presidenta, le informo que la propuesta de la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobado con el consenso de las representaciones partidistas y por una unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Por favor, dé lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de renuncias y sustituciones de las consejerías y o vocalías integrantes del Consejo y o Junta Municipal Electoral en su caso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, en este Consejo Junta no ha existido ninguna renuncia hasta el momento por parte de la Junta del Consejo y les pregunto a ustedes si tienen alguna observación. No habiendo ninguna manifestación, se tiene por presentado dicho informe que se anexará a esta acta de la sesión. Señor secretario, por favor, dé lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora Presidenta. Señora Presidenta, le informo que siendo las 10:50, se retira de la mesa el representante propietario del Partido Verde Ecologista, Miguel Ángel Trujillo Ocampo. Ya tengo las dos copias de la casilla controvertida que no presentaba. Ya tengo dos de dos partidos diferentes, Morena y Verde. Okay. Igual siendo las mismas horas, se incorpora el representante. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral en función de aquellas que son susceptibles para ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. Sí, el señor representante decía que tiene el acta de qué casilla, dice. La 51-57 básica del examinar, la que no presentaba acta en el paquete. 51-57. Ok. Sí. Entonces no modifica el punto 6, se quedan las 3. Ahorita si gusta pasarlas, por favor. Escrutinio y cómputo de casilla de elección de ayuntamiento, Tlatlaya 51-57 básica, el Gavilán 418, 51-57 básica, es por el Gavilán. Sí, aquí vienen los datos. Ok. Entonces, esta ya nada más se cotejaría con la. De una vez los datos de cómputo. Ya no más. No, es que sí se tendría que hacer eso. Eso nada más les aceptamos las copias. El procedimiento indica que las aceptamos y de cualquier forma mañana ya nada más las cotejamos. Sí, ok. Sí, muy bien. Aquí está, yo las guardo. Entonces el punto número 6 ya quedó como se había quedado. La que no traía el acta ya se quita, quedan 3 entonces para recuento. Por favor, sí, dígame. Solo que haciendo un análisis más minucioso sobre la copia que les facilitaron de la 5140, identifico claramente un error del secretario de la mesa ejecutiva de casilla, que no supo sumar los dos votos de las representaciones partidistas en la lista de las personas de la lista nominal que votaron, porque anotó solamente 409 personas en las personas de la lista nominal que votaron y aisló los dos votos de las representaciones partidistas que pertenecían al mismo seccional.
A ver, ¿de qué casilla me está hablando? ¿De la 5140? 5140. Básica. Entonces, Ajá. esas dos votos de diferencia que hay entre 409 y 411 que motivan el reconteo según los argumentos, son justamente esos dos votos de los representantes del partido que votaron en esa misma mesa, pero que no se anotaron como personas de la lista nominal, como si fueran externas de la lista nominal, y no fue así. Y son de la lista. Son de la lista nominal. No, pues ahí ya no. Entonces, por eso no digo, puede ser externo. no encaja en la causal A2 este caso, porque si aunque hubiera sido dos votos de diferencia entre las personas que votaron en el total de las urnas de boletas que sacaron de las urnas, dos votos no hacen la diferencia que motive el reconteo. Total de votos sacados de la urna. Por eso sigo insistiendo, esa casilla no debiera ser recontada. No encaja. A ver, esa fue la 5140 básica. La causal fue la A2. Sí. El total de boletas extraídas de la urna no coincide. No coincide con el total de los ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron, y la diferencia sea determinante. Sí. Esta, señor secretario, esta ya habíamos llegado al acuerdo, entonces pues esta sí se va a recontar, ¿no? Pues en el acuerdo que se tomó previo a la sesión de la cuarta sesión extraordinaria, fue un acuerdo que ya se tomó por consejo, por los integrantes del consejo, entonces esta casilla sí se recontaría. ¿Sí? Por favor, señor secretario, le pido de lectura al siguiente punto del orden del día. Retomamos el punto 6, señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el análisis de la presidencia del Consejo Distrital sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo recuento de escrutinio y cómputo, les fue previamente circulado y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna intervención. Toda vez que no existe manifestación alguna, le pido por favor al señor secretario de lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el cual se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas del Código Electoral del Estado de México. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. A dicho acuerdo, perdón. Señor secretario, conforme al artículo 146, fracción 19 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a solicitar el consenso de las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto por el que se determinan las casillas, cuyo voto será del recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Claro que sí, señora presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se determina las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos
por alguna de las oficinas establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Por favor, quienes estén en su aprobación, sírvanse manifestando, levantando la mano. Señora Presidenta, informa usted que el acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las ocasiones establecidas por el Código Electoral del Estado de México ha sido aprobada en los términos que fue circulados con el consenso de las representaciones partidistas y por una unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros integrantes de este Consejo Municipal. Gracias, señor secretario. El acuerdo aprobado será anexado a esta acta de esta sesión. Por favor, señor secretario, de lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento que se disponen que estos deberán instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso de la totalidad de las casillas. Gracias, señor secretario. Les informe que no aplica, este punto no aplica para nuestro caso. De cualquier forma les aclaro, estos puntos ya vienen incorporados, les vamos a dar lectura y vamos a decir que no aplica en nuestro caso. Le pido por favor, señor secretario, de lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitan los espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso la totalidad de las casillas. Gracias, señor secretario. En vista de que este punto no aplica a nosotros, le pido por favor de lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de los participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos de la parcialidad o en su caso la totalidad de las casillas y asignación de funciones. Gracias, señor secretario. Este punto no aplica para el caso de nuestro consejo. Le pido por favor de lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o en su caso la totalidad de las casillas. Gracias, señor secretario. Este punto no aplica para el caso de nuestro municipio. Le pido de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora Presidenta, señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de las representaciones de los partidos políticos, en su caso de las candidaturas independientes, ante los grupos de trabajo, cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad o en su caso la totalidad de las casillas. Gracias, señor secretario. Este punto no aplica para nuestro municipio. Le pido de favor de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora Presidenta. El siguiente y último punto del orden del día corresponde a la declaratoria de clausura de sesión. Perdón, el siguiente punto del orden del día es los asuntos generales.
Gracias, secretario. De conformidad con el artículo 166 del Reglamento de Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las y los integrantes de este Consejo Municipal si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales. De ser así, solicitarlo levantando la mano de favor. Al no haber intervenciones, señor secretario, le pido por favor de lectura al siguiente y último punto del orden del día. El siguiente punto y último del orden del día corresponde al declaratorio de clausura de sesión. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente cuarta sesión ordinaria, cuarta sesión extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral, siendo las 11:04 horas del día 4 de junio. Agradezco a todos ustedes su asistencia a esta sesión.